Como lo comentábamos hace unos minutos con Ángel Delgado, la situación político-judicial de Martín Vizcarra, que ha sido acaso uno de los presidentes más poderosos de la historia del Perú, fugaz pero muy poderoso, con un nivel de destructivo inmenso, se le ha complicado de una manera realmente inverosímil, parece un guión de una película de terror, ¿no? Vizcarra hace 5 meses era el hombre más poderoso del Perú y hoy enfrenta una probable carcelería por una prisión preventiva, porque hay una pendiente fijación de audiencia para ver el pedido del equipo especial Lavajato para que tenga una prisión preliminar por el caso del Club de la Construcción, le hace Obraín, SAIC, SEINCOT, pero además también en el Congreso está pendiente su inhabilitación para ejercer cargo público. Rara vez en una sola persona que ha sido tan poderosa y en tan poco tiempo, dos problemas de ese tamaño, pues del tamaño de Machu Picchu. Para tratar esos dos temas le estamos tocando la puerta a Delia Muñoz, ex procuradora supranacional, especialista en Derecho Constitucional, para que nos comente, ¿no? Si, número uno, en la memoria de ella hay algo parecido con algún personaje de la política peruana. Delia, buenos días. Buenos días, Filico, a ti y a tu audiencia. Muchas gracias por convocarme. Mira, en los últimos tiempos hemos tenido juzgamiento de presidentes, pero por otro tipo de delitos, ¿no? Delitos más que nada vinculados al manejo del poder y referidos a la vulneración de derechos humanos, tanto al presidente Fujimori como al presidente García se le venía investigando por esta materia, y directamente por hechos de corrupción y por manipulación del poder político. El caso del señor Vizcarra es bastante especial. En primer lugar, hay que distinguir cosas. El proceso penal que él está afrontando en la actualidad y que está en su fase investigatoria está referido a hechos anteriores a que ocupase el cargo de presidente de la República. En consecuencia, no goza de la protección constitucional del levantamiento del fuero para que pueda ser investigado y o eventualmente llevado a una pena temporal de pérdida de la libertad. Los otros motivos que se están investigando en el Congreso de la República, como sí son hechos vinculados a su periodo presidencial, se tienen que debatir en esa instancia. Cada proceso tiene sus propias reglas y sus propias exigencias. Ahora bien, es una situación, tú me has dado para variar una visión jurídica, pero te pido también una visión política, ¿no? El poder es efímero, porque claro, acá todo el mundo se burla de lo que le pasó al señor Merino y a ustedes, y a Merino en buen romance lo quieren meter preso por lo de Inti, de Brian, cosa que no tiene, desde el punto de vista jurídico, ningún asidero. Pero en último caso, ese es un chiste mal hecho. Pero ¿cómo puede entender alguien la pérdida de poder, ¿no? El fusilamiento público? Hoy Vizcarra es casi un enemigo público. En las encuestas, Delia, figura con 2% Salaverry. Lo más probable es que no cruce la valla y que Vizcarra sea un peatón en 2 semanas. ¿Qué reflexión te da ella como una persona ligada a la política? Mira, dándole una mirada política a la situación como acotas, tú tienes que ver de que estamos ante una persona que ha venido utilizando todos los resquicios constitucionales y legales para poder manejar las más diferentes situaciones y poder quedarse con el poder. Lo hemos visto desde el tema de la vacancia, lo hemos visto en el destape del Club de la Construcción, ¿no? Donde él ha actuado como apoderado, ha utilizado N artificios para decir que él no es, pero sí es. O sea, él utiliza a su favor todas las reglas jurídicas, donde para investigar a alguien, donde para sancionar a alguien se dice que siempre hay que, en caso de duda, estar a favor de la persona. Entonces él utiliza todos estos elementos en su defensa. Cuando uno lo ve de fuera, tú te das cuenta que estás ante una persona muy cazurra, muy experta en manejar los resquicios del poder en su favor. Ahora, ¿qué cosa es lo que ocurre? Él era un presidente muy fuerte, pero cuando se comienzan a destapar los probables actos de corrupción ocurridos durante su gestión como funcionario en Moquegua, las cosas que se desatan son tan graves porque no es un chisme, no es una bola.
tenemos a colaboradores eficaces, es decir, personas que han reconocido su delito y dicen, fue por él, hablé con él, o sea que los indican. Entonces, cuando comienzan a filtrarse las colaboraciones eficaces, mellan su idoneidad, su capacidad moral, porque él jugaba mucho con esta imagen del correcto padre de familia que viene pues desde Roma, ¿no? Entonces lo mellan y dicen qué tipo de persona es la que está acá. Hay un desencanto muy fuerte en toda la población que lo acompaña. Entonces él, en primer momento, porque no tiene seguramente el respaldo de la Fuerza Armada, él acepta la vacancia del Congreso. Y por eso es que él sale al patio con todos sus ministros y dice, acepto la vacancia declarada por el Congreso y me voy. O sea, él allí se retira y no cuestiona la decisión adoptada por el Congreso. Luego se da cuenta que actuó mal y a partir de allí nuevamente vuelve a utilizar los resquicios de la norma, las reglas del debido proceso para intentar voltear la situación a su favor. Sin embargo, yo creo que él ha perdido esta credibilidad ética y política que se exige de quien maneja la cosa pública. Y eso es lo que lo ha llevado a tener esos bajos niveles de aceptación. Porque siempre ocurre eso con las personas que malutilizan el poder, caen y el repudio vuelve hacia ellos de una manera muy fuerte y muy pronta. Hay gente que detenta poder, como es el caso de Vizcarra, que es visible, o en tu caso que fuiste ministro, todos los que tienen un título previo, ¿no? O sea, yo soy presidente del TC, yo soy presidente de la JNJ, de la CNM, del Poder Judicial. ¿Dónde estuvieron los abogados? Porque, y esto tómalo con el debido respeto y el cariño que se te tiene acá, está muy desprestigiada la profesión de abogado. A ver, han fusilado el CNM, con razón o sin razón. Ponen la JNJ que termina fusilando a Chávarri y al otro. La Fiscalía de la Nación está en manos de una señora que la verdad nadie sabe para quién juega. El presidente se reunía con fiscales. Nos olvidamos, Delia, de que fue un ataque mediático tan feroz para con Duberlí Rodríguez Tineo que renuncia. Posteriormente hay un ataque furibundo a Lecaros y hasta la propia Elvia Barrios. ¿Dónde estuvo el Colegio de Abogados de Lima? ¿Dónde estuvo la judicatura peruana? ¿Dónde estuvo el abogado peruano para no decir, paren la mano, esto no es legal? A nadie se le puede juzgar en una mesa de edición o en un apunte de periodicazos. ¿Qué pasó con la academia? Mira, en primer lugar, la academia ha terminado seriamente envuelta en muchos de estos escándalos. Vayamos por un punto previo. Hoy en día a los alumnos en las universidades prácticamente se les prohíbe discutir de ideas políticas y menos se trabaja con ellos los rubros éticos, ¿no? Entonces tienes ahí una falencia en el tema de la formación. Tú vas a encontrar que usualmente los abogados de tu generación y de la mía somos los que hemos estado defendiendo principios. El resto no tiene escrúpulos en defender y en utilizar todo el sistema. El Colegio de Abogados, lamentablemente, hace rato que perdió espacio. Mira tú, vamos a cumplir 2 años con una medida cautelar, 2 años sin poder elegir nuevo decano y qué pena, porque lo más valioso que hemos perdido es el representante del colegio ante el Jurado Nacional de Elecciones, que es el que genera el número impar y que impide pues estos debates. ¿Qué cosa es lo que tú ves? Cuando uno ve el tema en macro, Philip, tú vas a encontrar que todo es un manejo de la corrupción, y no corrupción necesariamente por el dinero, sino corrupción por mantenerse en el puesto, el favorcito para acceder al cargo, el ver cómo es de que te va, el utilizar tus ideas para pulverizar a tus enemigos, toda esta falta de valores que Vizcarra con este manejo de situaciones y de condiciones fue moviendo e hizo de que salga todo lo que tenía cada quien dentro en sus diferentes espacios de poder. Eso es lo más dañino que ha hecho el señor Vizcarra conduciendo a la presidencia, que nos ha mostrado cómo todos tienen un precio y cómo todos son capaces de ceder a cambio de un poco de poder.
¿no? Entonces, ¿dónde estuvieron los abogados? Unos estuvimos reclamando, pidiendo el tema de principios, pero otros estuvieron manipulando la norma, buscando el resquicio. Acá dice que si se cae, pero no ha dicho que se cae. Entonces acá tú tienes una vulneración del debido proceso, buscando esa aplicación absurda de la norma para permitir a mucha gente falta de valores a que continúe manejando el país. Yo soy muy crítica en esto. Mira, en el Perú se desató el gran escándalo Lavallato, que significa no solamente del sector público, sino una gran presencia del sector empresarial. Y abogados muy encumbrados también, habiendo generado toda la estructura jurídica para esto. Dime, ¿cuántos condenados hay? No hay nada. O sea, la impunidad es lo que campea en el país. Y es un país que es muy débil porque tiene mucha informalidad y tiene graves problemas de criminalidad organizada, como es el narcotráfico, la minería ilegal, ¿no es cierto? Y es en este contexto donde tú ves surgir a este tipo de líderes políticos que no tienen ningún problema en ser la cara para permitir de que esta criminalidad organizada pues tome el país. Pero fíjate, Delia, los abogados, ok, tú te refieres o evidentemente a lo que te corresponde Colegio de Abogados de Lima. Pero ¿acaso la CONFIEP, Confederación de las Empresas del Perú, de un montón de gremios, no tenía 2, 3 constitucionalistas acá a preguntarle si había o no había golpe de Estado? Y la Sociedad Nacional de Industrias y ASBank, todos mansitos fueron a tomarse foto con Vicente Ceballos. Y cuando pase el tiempo, Delia, y cuando pase el tiempo y se calmen las aguas, en una clase básica, absolutamente elemental de derecho constitucional, el cual yo no terminé, pero como tengo sentido común me di cuenta en 2 minutos, que el golpe de Estado de Vizcarra, además de la interpretación fáctica y tal, se da a las 4 de la tarde de un día infausto, 4:30, sin Consejo de Ministros, porque él dijo que ese Consejo de Ministros había sido fusilado por la actitud, ¿no? Él interpretó fácticamente que disolvía el Congreso. Y lo disolvió solo, sin ningún Consejo de Ministros. Y era tan burda el error que a Vicente Ceballos lo nombra en la noche. Y lo nombra en la noche para que firme como presidente del Consejo de Ministros lo que él había disuelto a las 4 de la tarde. Y el Consejo de Ministros juramenta, esto pasó un jueves en la noche, juramenta el domingo, Delia, solamente con ese legicidio. Eso es golpe de Estado aquí, en la China, en Katmandú, en la India, en Arabia Saudita. Así es. Mira, por eso que te digo de que los abogados que lo han apoyado utilizan los resquicios. Él dice de que es una potestad del presidente de la República y que no necesitaba el acuerdo del Consejo de Ministros. Hace unos meses se han liberado todas las actas, se colgaron en la web y no hay una sesión de Consejo de Ministros, ni siquiera para hacer presente la renuncia o que el presidente dé cuenta, ¿no? Entonces él dice de que como presidente pudo tomar la decisión solo, pero olvidan que en el Perú la exigencia es que los actos del presidente per se no valen. Y por ejemplo, a raíz del indulto, en sendos pronunciamientos del Tribunal Constitucional ha establecido que hace falta siempre un acto jurídico refrendado por alguien y que debe reunir determinado tipo de requisitos donde se permita la expresión de la voluntad constitucional del presidente, ¿no? Pero ese tema no lo tocan, ese tema lo olvidan, lo ponen a un costado. Como dices tú, cuando pase el tiempo y se calmen un poco las aguas va a caer todo. Otra cosa, al Perú vino la Comisión de Venecia, la que ve los aportes para que los países tengan un buen desarrollo constitucional. Y la Comisión de Venecia, como muy diplomática que suele ser, dijo, ¿no?, de que era muy cuestionable todo. Una comisión de carácter consultivo no te va a decir nunca que es blanco y negro, pero te dice, cuando es muy cuestionable, eso te está diciendo de que estás mal utilizando una figura. Ahora, más allá de la anécdota jurídica que le ha costado tanto al país, vamos a ver, ya se interpretó que un presidente de la República y su premier pueden en cualquier momento del estadio del ejercicio de su cargo
establecer que el Congreso le quitó la confianza dada. Pero perdón, Delia, que te interrumpa. Cierras el Congreso. Ya, pero es que... Entonces, no, déjame terminar la idea. A ver. Entonces, yo no me quiero imaginar qué va a pasar con el siguiente gobierno, porque el presidente hoy día se levanta y dice, está nublado, es porque el Congreso me quitó la confianza, y va a poder cerrar el Congreso cuando quiera y poder cambiar la decisión del pueblo en tener una determinada conformación política en ese poder. Ya, es que ahí está el detalle. No lo hizo con el Premier, porque si él lo hubiera hecho si hubiera habido una Consejo de Ministros con Salvador del Solar y estaba Vicente Ceballos de Ministro de Justicia, él disolvía, ¿no es cierto?, 4:30 de la tarde con Salvador del Solar y con Vicente Ceballos. Él disuelve solo. Así es. Él disuelve solo, sin firma de nadie más. Después lo pone de premier al señor Vicente Ceballos y le meten una derecha a un papel que se hace evidentemente a las 9 de la noche, porque no podía firmar como lo que no era. Pero cuando tú eres presidente de un Consejo de Ministros, tiene que haber, y no había Consejo de Ministros. Es más, lo normal es que cae el Consejo de Ministros, al día siguiente se acepta la renuncia, al día subsiguiente, si quieren, nombran a uno, y al día siguiente que lo publican en el peruano, tú ya tienes poderes de firma. Por eso el presidente es el primer mandatario, por eso se registran las firmas del ministro Batres, el ministro Rodríguez, el ministro Pérez o tal, en registros públicos para que tú puedas firmar como ministro del Ambiente. Porque si no sería que llamas a las amigas de Delia y una será tal, o sea, todo Delia, con el perdón del francés, se ha hecho con la pata de los caballos. Entonces, no se puede permitir que el día de mañana... Mira, yo no sé si con la pata de los caballos, se ha hecho con las ganas de apropiarse del poder para quedarse y disfrutar de... Entonces, ahí viene mucho a resolver los dilemas del Tribunal Constitucional que por mayoría avalaron esa Tenemos problemas con el audio, la escuchamos muy lejana a la doctora Muñoz. ¿Y por qué les estoy haciendo esta reflexión a los muchachos? Y a los señores que me escuchan, a los que me escuchan. Porque vamos a tener, sea quien fuere el próximo presidente, otra vez un Congreso fragmentado. Otra vez un Congreso fragmentado. A ver, me está escuchando bien Delia, yo tengo problemas para escucharla Delia, le ruego a la gente técnica que me dé una mano, porque un poco retomando la conversación Delia, si vamos a volver a tener un Congreso fragmentado, y el presidente López Aliaga, el presidente Lescano o el presidente Forsyth hacen cuestión de Estado, cuestión de confianza por quítame esta paja, y lo van y lo dicen 2 veces, ¿no es cierto?, y no pasa lo que ellos quieren que pase, solito cierran el Congreso, y lo cierran en julio, en agosto, en septiembre, en donde sea. Lo delicado de esta figura es que ellos asumen que la denegatoria ha sido fáctica. O sea, yo interpreto que tu conducta me significa algo negativo, ¿no? Entonces, el presidente y el Poder Ejecutivo va a poder interpretar, hoy día el Congreso dio esta norma, y como va contra mis ideas, pues va un retiro de confianza fáctica. El Congreso discutió este tema que va contra estos principios. Segunda confianza fáctica, cierro el Congreso. O sea, se ha generado un camino hacia la ingobernabilidad del país, ¿no? Todo por apoyar a una persona que tenía ánimo de quedarse en el poder para usufructuar de él, ¿no? Y evidentemente, seguramente, continuar concediendo privilegios a quienes estaban en su grupo cercano. No, o repetir las mañas de Vizcarra, tú que eres abogada, Delia, ¿dónde has visto un presidente de la República que se siente prácticamente a chismear con una fiscal que se llama Sandra Castro, que hagan un papel mojado en tinta, un mamarracho de documento, el famoso caso de los cuellos blancos, que desde el punto de vista jurídico, doctrinario, tipológico, es un mamarracho mal escrito, mal redactado, y eso sea el arma para fusilar al fiscal de la Nación y a la Fiscalía
con el apoyo de la prensa y después utilizar eso para destrozar el Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, eso es una barbaridad y eso es lo que hizo Vizcarra. Vizcarra lo que ha hecho es, ha sido un raquetero de la política. O sea, y además eran cosas burdas. O sea, lo que quisieron hacer con Chávarri, es decir, obligarlo a renunciar, lo lograron con Duberlí. Recuerden que el presidente del Poder Judicial le metieron 3 periodicazos, 3 días seguidos, y el señor dimitió. Y nadie se hizo cargo. O sea, dio un paso al costado antes de que lo destruyan más, ¿no? Y así poder preservar su imagen. Pero lo que tú dices es bien importante. Se ha pulverizado absolutamente todo. Yo creo que el último incidente, el de las fiscales visitadoras, tira por tierra toda esta autoridad moral que decía el señor Vizcarra. No, yo soy el presidente, a mí no me pueden ver, porque qué presidente que va a la casa de una vecina de su ex barrio a reunirse con otras fiscales y luego viene a decirnos que es una reunión oficial. Reunión oficial es o en mi trabajo o en mi casa si es que hay algún problema de seguridad, pero no pues de esta manera, ¿no? Donde te demuestra la baja catadura moral de quien ha estado conduciendo el país. Y fíjate que la moral es un tema esencial. Desde que se empiezan a discutir en los albores de Grecia y luego en Alemania y en todas partes, la moral del funcionario público se considera absolutamente esencial. Se considera que tiene que reunir altos estándares de moral y que además tiene que haber una supervisión sobre este funcionario. Esta persona, al reunirse con la fiscal, al reunirse con la fiscal de la Nación, dice que para discutir el presupuesto, ya nadie le cree, ¿no? ¿Qué hacía reuniéndose cuando hay instancias para eso? El presupuesto de la Fiscalía se discute en Consejo de Ministros. La fiscal va allí y lleva su planteamiento, ¿no? Entonces, la verdad es que cada vez vamos viendo cómo se ha estado manipulando el ejercicio del poder y a las autoridades de nuestro país. Y eso tiene que llevar a reflexiones muy serias, porque lo que más daño hace es la impunidad, ¿no? Yo creo de que en el siguiente gobierno tienen que hacerse investigaciones serias con personas muy independientes para poder buscar alguna forma de reconciliarnos con la estructura de funcionamiento del país y como sociedad, porque el efecto contrario que trae es que para evitar que las personas que abusan del poder lo continúen haciendo, se dan tantas normas que están haciendo ingobernable el país. Bueno, y yo, así como tú lo has comentado con la franqueza que te caracteriza, este pobre desempeño de los abogados y de los colegios y de las universidades, porque han habido un montón de decanos que se han hecho los locos. Yo te comento lo de la prensa. En unos detalles sencillísimos de entender. El señor Merino asume y en la prensa comienzan a fustigar al señor Merino, sin saber si era bueno o malo regular, porque Merino no había dicho una palabra todavía, que cómo era posible que no haya terminado la universidad. ¿Correcto? El señor Forsyth es candidato a la presidencia de la República y esos mismos periodistas no dicen nada de la calidad académica o cultural o intelectual del señor. Mira, cuando asume el señor Antero Flores Arauz, es un señor que tiene 40 y hasta 50 años de trayectoria que todo el mundo conoce. Se plantaron en la puerta de la casa al día siguiente que asume y decían, ¿cómo es posible que hayan pasado 8 horas y no haya ministro de salud? ¿Cómo es posible que hayan pasado 8 horas y no haya ministro del Interior? Se está muriendo la gente. Y estaban en la puerta de la casa de Antero Flores Arauz exigiendo celeridad para salvar a la gente que se ha terminado muriendo por la omisión de Vizcarra. Sin embargo, nadie ha hecho eso cuando el señor actual presidente se demoraba en hacer su Consejo de Ministros. Muere Inti Bryan en una situación que hasta el momento inverosímilmente no tiene una sola cámara que diga quién los ha matado y ya están acusando de asesino a Merino y a Antero Flores Arauz. Sin embargo, tenemos cámaras, videos en vivo y en directo de la muerte de la gente en las pistas de Ica y en las pistas del norte del Perú, y esa misma prensa no pide la cabeza ni la dimisión de Sagasti asesino. Entonces, acá Belia, para que haya pasado lo que ha pasado, ha sido cómplice de la prensa.
porque ha inducido a la opinión pública. La prensa ha tergiversado las informaciones, ha atacado a quien ha tenido que atacar y ha defendido y ha callado barbaridad y media. ¿Acaso han tratado a Chávarri, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Con la misma blandura que han tratado a Zoraida Ábalos. ¿Alguien la cuestiona a la señora? Nadie, Delia. ¿Por qué pasó esto? Mira, para mí hay un problema muy similar a otro que ocurrió en México, que es la propaganda estatal, que se da en los niveles central, regional y municipal. En México pasó esto y se comenzó a evaluar de que esta situación de asignación a dedo de la propaganda estatal constituía una afectación a la libertad de expresión y hubo una demanda de amparo. Y los medios privados que presentaron era una ONG de defensa de derechos fundamentales que la planteó y obtuvieron un fallo favorable que ordenó al Congreso mexicano que dicte una norma donde se establezca el mecanismo público de contratación de los servicios de prensa, de comunicación. Y uno de los principales argumentos decía de que si no existían estos mecanismos, los medios de prensa, por acceder a la subvención del Estado, al dinero del Estado, se autocensuraban, ¿no? Entonces es la famosa sentencia conocida como artículo 13 en México. Y es más o menos esa la situación que estamos viviendo en el Perú, porque la prensa tradicional está sufriendo la crisis por las plataformas tecnológicas que se viven en todas partes del mundo, pero en vez de ser creativos, se han ido hacia el financiamiento seguro que representan los 3 niveles del Estado. Ahora, ese manejo de la prensa continúa, porque esta semana hemos visto que el Poder Ejecutivo le ha dado al PNUD para que su nombre ejecute y gaste 10 millones de soles en propaganda, ¿no? Entonces un poco de que se limpian la cara, pero siguen haciendo lo mismo, de una manera distinta, pero es lo mismo. Bueno, el día que asumía el señor Merino, ¿no es cierto?, y supuestamente habían algaradas y lo he relatado varias veces y lo vuelvo a decir hoy a riesgo de ser impertinente y inoportuno. Merino asumía, Delia, ustedes ni cuenta se daban, y habían 250 personas en la Plaza San Martín. Y todos los canales, el 2, el 4, el 7, el 9, ATV Plus, Canal N, RPP, todas las webs del Grupo La República, Grupo de Comercio, transmitían en vivo a estas 250 personas y los periodistas convocaban. Un hecho inédito. O sea, eso nunca ha pasado, porque eran 200. Y claro, pasaron horas y horas. Transmisión como si fuera las eliminatorias, la previa del partido, el resultado. El Perú no estaba en el Mundial, ¿ah? Eso, Delia. Y después algo que es un fenómeno que difícilmente tú, que no tienes una mujer joven, te puedes dar cuenta. Yo me doy cuenta porque estoy mucho metido en el Instagram, que es un mundo muy femenino y muy cortito. Una cantidad de chicas influencers y actores influencers y nutricionistas influencers con Merino asesino, Merino renuncia ya, y señoritas que nunca han tenido más opinión política. O sea, se tendría que hacer un estudio de qué pasó. Delia, chicas que nunca más opinaron, muchachos que nunca más opinaron, que nunca pusieron una línea de política alguna, que no se manifiestan ahora por ningún candidato. O sea, apareció el Merino asesino y el Perú está de luto de una manera flamígera. ¿Quién financió eso? Yo me imagino de que si la prensa tradicional peruana y sus líderes de opinión van a querer continuar con su carrera y mantener credibilidad, van a tener que investigar y qué hacer, ¿no? Yo sé de 2 casos por lo menos que están investigando el asunto desde el punto de vista académico, pero sí es lo que pasó en nombre de la libertad de expresión. Uno respeta lo que dicen, pero todo derecho tiene una restricción y tiene una contrapartida, ¿no? Entonces, allí se imputaron causas a personas a las que se le ha dañado la credibilidad. En la Fiscalía está el caso por la supuesta muerte como responsable
del presidente y del premier del ministro del Interior. Habrá que esperar que eso termine, porque esa denuncia es evidentemente carente de sustento, porque en el esquema peruano los operativos los define la policía. Y lo dijo el actual ministro Eliche cuando fue al Congreso después de los incidentes de Virú, ¿no? Donde no se puede acusar de responsabilidad directa al mando político, porque para eso es una institución que tiene un orden donde se toman las decisiones de manera adecuada, ¿no? Mucho que hablar y mucho que conversar y mucho que analizar sobre la conducta de las personas. Y a mí sí me parece bien que tú comentes, porque esas cosas no se dicen en voz alta, todo el mundo se calla porque teme, como se dice, se teme de que se te vengan encima, ¿no? Y se te vayan a la yugular. Además, con una ferocidad y una cosa increíble. Tanto el señor Merino como el señor Flores Arauz no solamente fueron atacados en su integridad como políticos, que uno podría decir, bueno, en fin, es el costo, sino sus familias. Fueron amedrentadas, fueron amenazadas, sus nietos, sus hijos, insultados. O sea, fue una cosa de una violencia muy fuerte, y que se tiene que hablar de eso. ¿Y quién lo hizo? La persecución contra Willax, contra Beto Ortiz. Yo me quedé callado por un tema de seguridad familiar. Yo tuve, Delia, en la puerta de mi casa, 3 patrulleros, 24 horas del día, cada patrullero 4 policías cobra, durante 12 días en la puerta de mi casa. 12 días, amenazado. Imagínate, ¿no? Y todo por una afectación, por lo que consideran de que tú has hablado, por lo que consideran que tú has opinado, ¿no? Entonces, acá no se está vulnerando, no se está respetando, la libertad de expresión, de que uno disienta. Distinto es si uno miente, si uno engaña, donde te pueden requerir y te pueden llevar a un tribunal, pero si uno está informando o dando a conocer su opinión, esa se debe respetar. Lo que estamos viviendo en el país es un intento de acallar y de que solamente cierto sector de personas tengan la posibilidad de hacer pública su expresión, ¿no? Pero, y eso es realmente inaceptable. A ver, Delia, tú has sido ministra de Justicia y conoces de justicia. ¿Dónde, a ver, los mismos que dicen ahorita que están muy molestos porque López Aliaga simplemente no pondría publicidad del Estado en los medios, no dijeron nada con respecto a la libertad de expresión de Beto Ortiz? 1000 personas en la puerta de tu casa. No dijeron nada con respecto a los plantones en la puerta de Willax. Nada, ni una palabra, nada. Pero ni un átomo. ¿Dónde se ha visto eso? Ni en la peor dictadura, ni Fujimori y Montesinos pasó eso. Pero habrá tiempo, y a la hora de la hora vamos a ver qué va a pasar si la historia se repite con ellos mismos, porque muchas veces el boomerang de la historia le da pues a la gente en la nuca. Delia ha sido muy amable. Gracias. Bueno, se nos cortó la comunicación porque Delia está fuera del Perú. 11:29 de la mañana, espero que haya sido ilustrativo para la gente que nos ha estado escuchando. Todo lo que hemos hablado es historia absolutamente reciente. A todas las chicas que me están escuchando, ingresen a su Facebook y miren a su Twitter especialmente, y por supuesto a su Instagram. Miren la cantidad de señoritas que son modelos, nutricionistas, actores, presuntos influencers, con el mapita de El Perú está de luto, Merino renuncia ya. Miren la cantidad de muchachos que decían, no terminó la universidad. No tendría que existir Forsyth, ¿no es cierto? ¿Dónde está El Perú está de luto para cuando mataron gente en Virú? No dice Sagasti renuncia ya. No dice Macetti asesina. No dice Vicente Ceballo asesina. No lo dice. ¿Por qué? Y la situación real es que la ola sube y la ola crece, y me refiero a la segunda ola del COVID. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato.
Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.